Buenos días, amados hermanos, desde la Iglesia La Resurrección del Señor. Le damos la más gentil bienvenida a este día domingo, Día del Señor. Y te invocamos, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos, y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Le damos la bienvenida a nuestro ministro, de nuestro diácono Diose y nuestro presbítero Pablo Urquiaga. Adelante. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Y el fuego cae, 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 los mares salen, salen, salen. Y el creyente alaba al Señor. Y el fuego cae, 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 los mares salen, salen. Y el creyente alaba al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invoco porque tú me respondes, Señor. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndeme y protégeme. Hermanos y hermanas, que la gracia, la paz y los sentimientos expresados en este salmo al inicio de esta celebración estén en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos de nuestra Iglesia La Resurrección, los que estamos aquí en la parroquia y aquellos que están en este momento en conexión con nosotros, tanto en el exterior como en el interior del país, y de tantos hermanos que por estas imposibilidades, por el motivo de la pandemia, no pueden acercarse físicamente al centro parroquial. Vamos a unirnos como una sola familia, con el resto de la familia universal, que hoy domingo vamos a rendir honor a nuestro Dios y venimos como hermanos a sentir el compromiso que Dios nos dio para que el reino de los cielos se instaure en esta tierra. El tema de hoy toca la confrontación que Jesucristo va a tener no solamente con las autoridades religiosas, sino con las autoridades políticas. Vamos a pedirle al Señor que nos dé discernimiento para saber que nosotros no aceptamos más Dios que Él y no le rendimos culto a ningún gobierno ni a ningún imperio de este mundo, sino solamente rendimos culto a Dios y lo obedecemos por encima de las autoridades civiles. Vamos a pedir perdón por las veces que hemos tratado a nuestros gobernantes como si fueran dioses y hemos precisamente hecho caso omiso a los órdenes que Dios nos dio. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Reconozcamos nuestros pecados de hoy, de ayer y de siempre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, mis hermanos, que hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros porque Él nos ama. Él perdona nuestros pecados si de corazón nos hemos arrepentido. Él nos ofrece su reino eterno. Y es por
Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte solo a ti con un corazón sincero. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos ahora para escuchar atentamente las lecturas de este domingo 29 del tiempo ordinario. Primera lectura tomada del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro fuera de mí, no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún seguir tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Cantemos a la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciamos a los pobres. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor, porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcale en sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas, también ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor. Digamos a los pueblos, Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan su poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento, damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes.
los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es como agua en el desierto y el calor en el invierno. Padre, bendícele para que yo pueda proclamar la santa palabra de Dios a su pueblo. El Señor esté en tus labios y en tu corazón para que proclames el Evangelio a su pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Brilla como lumbre hacia el mundo, demostrado una razón para vivir. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se unieron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos de sus discípulos con unos zapatillos de Herodes y dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñar con camino de Dios, conforme a la verdad, sin que importa a nadie, porque nos miras que la gente serás. Dinos, pues, ¿qué opinión tuya? ¿Es ilícito para pagar a César o no? Comprendo sus malas voluntades, les dijo Jesús. Hipócritas, ¿por qué tenéis a trampa a mí? Enséñame la moneda del impuesto. Le presentaron un denario y él pregunta a Jesús: ¿de quién son estas caras en esta inscripción? Les respondieron: del César. Entonces les explicó Jesús: pues páganle a César que lo es César y a Dios que lo es Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostenerá. Podemos sentarnos. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, la liturgia de este domingo nos presenta a Jesús confrontando a las autoridades religiosas y políticas. Y el Evangelio es claro: tenían que buscar la forma de sacar
a Jesucristo del ámbito religioso para complicarlo y meterlo en el ámbito político y poder así acusarlo, ya que como nosotros sabemos, las leyes judías no permitían la pena de muerte, pero la ley romana sí permitía la pena de muerte. Y ellos querían matar a Jesús y pensaron ponerle una trampa. Cuando Jesucristo estuvo frente a Pilatos, Pilato le dijo que si él era rey, y Jesucristo le dijo: yo soy rey, para eso yo he venido al mundo, para ser testimonio de la verdad, y el que dé la verdad escucha mi voz. Y en aquel diálogo Jesucristo le dijo a Pilatos: no tendrías ninguna autoridad si no se te hubiera dado de lo alto. Creo que es importante, y así lo refiere el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13, tener algunas consideraciones para la meditación de esta semana en nuestra iglesia. Toda autoridad, absolutamente toda, política, económica, social, familiar, etc., viene de Dios. La primera lectura de hoy nos habla de un hecho extraordinario. El pueblo de Israel estaba exilado allá en Babilonia, y Dios determina que un rey pagano, enemigo del rey de Babilonia, de Asiria, fuera escogido por él. Y ese rey no era del pueblo de Israel, ese rey ni lo conocía, y sin embargo Dios le dice: yo te he elegido con el poder que tú tienes para liberar a mi pueblo y poderlo sacar de aquel cautiverio, para que ellos vuelvan otra vez a su tierra y puedan restaurar mi pueblo que fue herido, que fue traicionado, pero que ahora tiene que ser redimido. Y por eso el rey Ciro determinó un decreto donde permitía que el pueblo de Israel disperso por el desierto pudiera volver otra vez a la tierra prometida, y con Esdras y Jeremías, un político y un sacerdote, volver otra vez a restituir no solamente el templo físico que estaba desbaratado por Nabucodonosor, sino para que el pueblo reconociera que había perdido su patria porque había traicionado a ese Dios y se había vendido a los ídolos de este mundo. Ellos volvieron otra vez a que el pueblo volviera a la palabra de Dios. Y es muy interesante, no tenemos tiempo en esta homilía, pero que ustedes puedan ir a su Biblia, al libro de Esdras y Nehemías, donde se explica cómo hicieron aquel sacerdote y aquel político unidos para hacer que el pueblo volviera a poner su fe en el único Dios vivo y verdadero. Es muy importante que nosotros entendamos eso para que podamos entender el evangelio de hoy. ¿Qué hicieron ellos? Fueron partidarios, lacayos de los fariseos, y también partidarios del partido político de Herodes, los herodianos, para hacerle una trampa a Jesucristo. Ustedes acaban de oír en el evangelio que ellos le dijeron que si era lícito pagar el tributo al César. Aquí había una trampa clara. Si Jesucristo decía que había que rendirle tributo al César, que había que pagarle los impuestos, pues entonces los religiosos lo acusaban de que él estaba apoyando al que los tenía esclavos, y ahí entraba en una contradicción. Si Jesucristo decía que sí había que pagarle tributo al César, él estaba poniéndose, para la mentalidad judía, al lado de los romanos. Entonces Jesucristo, en una de las salidas esas geniales, le dijo: dame una moneda de ustedes. Y le enseñaron un denario y le dijo: ¿quién tiene, qué figura aparece aquí en esta moneda? Y esos fariseos le dijeron: el César. Y por eso Jesucristo le dijo: bueno, si ustedes han permitido que en su moneda nacional esté la cara del César, quiere decir que ustedes le han entregado el poder al César, pues denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios.
En una palabra, Jesucristo le está diciendo al César el impuesto. Y ese impuesto que tiene el César lo recibe para servir al pueblo. Él me va a tener que dar a mí razones. ¿Qué hizo con esos impuestos? Porque los gobernantes y los césares de este mundo creen que esos impuestos son para enriquecerse ellos, y Dios ha dado la autoridad no para enriquecerse al gobernante, sino para que ese gobernante con esos impuestos sirva a su pueblo. ¿Por qué? Porque al César hay que darle lo que él necesita para poder gobernar y poder servir. Y estamos hablando ahora no solamente de César, del Imperio Romano, sino de todos los Césares y de todos los gobernantes políticos que hay sobre la tierra y de todos los imperios. ¿Por qué? Porque el problema es que le hemos dado al César lo que pertenece a Dios. La soberanía de Dios va por encima de toda autoridad. Aunque toda autoridad viene de Dios, toda autoridad está dada por Dios para que la persona que lo reciba la ponga al servicio del pueblo. Esa soberanía de Dios está por encima de cualquier poder terreno, sea político, económico e incluso religioso. Es muy importante, aquí hay un mensaje muy bueno, porque Él no escoge a un rey de Israel, Él escoge a un rey pagano. Aquí está la universalidad de decir, hay un solo Dios y un solo Dios para todos los pueblos, para todas las naciones y para todas las religiones. El Papa Francisco, inspirado por el Espíritu Santo, está dándonos en esta nueva encíclica que ha sacado una experiencia preciosa. Todos somos hermanos. La fraternidad universal. Hay una luna y un sol y una tierra que nos ilumina y nos da vida para que todos logremos la gran fraternidad universal y podamos ser todos hijos de Dios, que tengamos un solo Dios, el Dios vivo y altísimo, el único que existe. No hay otro Dios, nos decía hoy también el capítulo 45 de Isaías. Jesús no niega la autoridad de los Césares. Nosotros tenemos que reconocer la autoridad legítima, aunque guste o no guste. Romanos lo dice claro, vayan al capítulo 13 de la carta a los romanos. Pero nos recuerda que los Césares de este mundo no son Dios, ni deben de ser tratados como si fueran Dios. ¿Qué pasó con los primeros cristianos en Roma? A los primeros cristianos los llevaban a los circos romanos, los quemaban y los llevaban a los leones del circo romano. ¿Y cuál era la razón? ¿Cuál era el delito? Que ellos eran los únicos en Roma que se negaban a rendirle culto al emperador. ¿Y qué significaba eso? Que el emperador había mandado hacer una estatua, que él mismo la fabricaba, que él mismo ordenaba, como sea, para que le rindieran culto a Dios. Pero él lo que estaba es usando a Dios como un ídolo, como un fetiche, para que ese culto definitivamente se lo dieran a él. Bueno, muchas veces sacerdotes, pastores, ministros utilizan a Dios, el fetiche de Dios, una fotografía, una estatua, para decirle al pueblo que le den honor a esa cosa muerta, y ellos lo que buscan es su propio honor y su propio prestigio. Así que esa autoridad desviada del propósito para el cual Dios ha dado, van a tener que darle todas las autoridades, rendir cuenta a Dios de lo que han hecho. Como hemos visto con la viña y hemos visto en domingos pasados, el dueño de la viña es el Señor, el dueño del pueblo es el Señor, y ningún gobernante es dueño de su pueblo, ni mucho menos dueño de ninguna nación. Son solamente administradores de Dios y ellos tienen que cumplir. Esa autoridad se la ha dado con un propósito de servir a los demás y no para que la gente le dé culto y no lo considere Dios. ¿Cuántas veces hemos convertido a nuestros gobernantes, a los que tienen poder? Incluso hay veces que obreros le dicen a sus patrones amo. ¿Acaso nosotros vamos a ser esclavos de algún poderoso de este mundo? Ni Dios quiere que le llamemos amo, Dios quiere que le llamemos padre. ¿Cómo es posible que algunas autoridades exijan a esas personas que Él está al servicio de ese pueblo, que lo llamen amo, que lo llamen Señor, que lo llamen eminencias, excelencias, y todas esas denominaciones que no tienen nada que ver con el Evangelio, para engrandecer y buscar la vanidad de aquellos que están llamados como Jesucristo a servir y a no ser servidos? Decía Monseñor Romero, una frase, nuestro mártir de América: la mayor gloria es que el pobre viva y sea dignificado
y liberaba integralmente de cualquier forma de opresión, sea social, política, económica o incluso religiosa. San Irineo también decía una frase parecida: la mayor gloria y el culto a Dios es que el ser humano viva y viva con dignidad. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros no le demos gloria a nadie por encima de Dios y que no le rindamos culto a nadie. Y que la mayor gloria para Dios es que sirvamos a los pobres, a los necesitados, que usemos el poder no para oprimir, sino para servir. Para eso Dios lo hace. Yo parafraseaba muchas veces una frase que le oía a un obispo muy querido, que fue mi director espiritual, que él está en la gloria del Padre, y él decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo siempre digo, el que no gobierne para servir a su pueblo, no sirve para gobernar. El gobierno no es para oprimir, el gobierno es para liberar, el gobierno es para ayudar a las personas a cubrir sus necesidades. Por eso Jesucristo no está en contra de pagar impuestos. Lo importante es que nosotros le exijamos a los césares de este mundo que los impuestos precisamente son para atender a las necesidades, el agua, la salud, arreglar las calles, todo lo que ellos tienen que hacer, porque para eso tienen el poder, para servir a los demás y no enriquecerse como hacen la mayoría de los mandatarios. Recordémosle pues a nuestro gobernante que la autoridad de Dios es para ponerse como esclavos, servidores de todo. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, donde quiera que estemos, que cuando nosotros como cristianos elijamos unas autoridades, nosotros primero entendamos quién es esa autoridad y cuál es la intención que tiene. Por eso es muy importante que el pueblo tenga poder, para que si esa autoridad no está ejerciendo sus funciones como Dios manda, poder tener en nombre de Dios la autoridad para quitársela. Porque así, en todas las democracias verdaderas, aquí en este mundo y en el reino del Padre, también nosotros tenemos ese poder de atar y desatar. Así lo hacían los primeros cristianos, aquellos obispos, aquellos mandatarios que no están usando el poder para servir al pueblo. La comunidad cristiana puede revocarle esa autoridad. ¿Por qué? Porque entonces la autoridad no está al servicio de Dios, sino está al servicio de Satanás. La mayoría de los imperios aquí en esta tierra han servido no al Dios de quien viene la autoridad, sino al mismo Satán. Podemos también ir al capítulo 13 y 14 del Apocalipsis para que vean que los imperios, no solamente el romano, todos los imperios que quieren dominar, que quieren avasallar, que quieren utilizar a los demás para el servicio de ellos mismos y para buscar el poder, la gloria y la riqueza de este mundo, no están sirviendo a Dios, están sirviendo a Satanás. Y por eso nosotros tenemos que decir, como lo decían los apóstoles en Hechos de los Apóstoles 5:13, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Señor nos bendiga y nos dé luz para que los cristianos en esta tierra podamos usar la política como la máxima expresión de la caridad y no para servir a ningún imperio, ningún gobierno de esta tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces para decirle a ese Dios vivo y verdadero que nosotros no aceptamos más ningún imperio, que nosotros no aceptamos más ningún Dios, ni más ningún ídolo. Solo a Él vamos a servir y solo a Él daremos culto. Vamos entonces a profesar esta fe diciendo todos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos ahora a dirigir nuestras oraciones a ese Dios y vamos a pedir para que seamos fieles a Él y al reino que Él vino a implantar en esta tierra como en el cielo, sobre todo en los corazones de los seres humanos de buena voluntad. A cada petición vamos a responder: no serviremos a otro Dios más que a ti.
Todos respondan, no serviremos a otro Dios más que a ti. Por los misioneros de la Iglesia, quienes hacen presente a Jesús en las periferias, para que nuestra oración anime su espíritu para continuar pregonando la palabra de Dios, oremos al Señor. No serviremos a otro Dios más que a ti. Por los gobernantes, para que buscando siempre hacer el bien a los ciudadanos, se esfuercen por brindar la ayuda necesaria a quienes la necesitan. Oremos al Señor. No adoremos más Dios más que a ti. Por las personas que sufren dificultades espirituales y corporales, para que reconfortados en ti reciban gracia y paz en su corazón. Oremos al Señor. No adoremos otro Dios más que a ti. Por los lugares de misión, para que nunca falten profetas que, siendo el deseo de predicar el Evangelio, se atrevan a salir y llevar la palabra viva a todos aquellos que no conocen el amor y la misericordia de Dios. Oremos al Señor. No adoremos a otro Dios más que a ti. Por nosotros, para que, siendo conscientes de la misión que recibimos en nuestro bautismo, asumamos el reto de ser evangelizadores en la cotidianidad de nuestra vida, comprendiendo que es tarea de todos anunciar, a ejemplo de San Pablo, el reino de los cielos. Oremos al Señor. No adoremos a otro Dios más que a ti. Recibe, Señor, con gran amor estas intenciones que tu pueblo santo y peregrino eleva acudiendo a tu infinita bondad. Y reconociéndote como nuestro único Señor, haznos buenos discípulos y evangelizadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos ahora para continuar nuestra Eucaristía. Recuerden ustedes en sus casas, si están frente a una mesa en el comedor, poner un mantelito y traer el pan que ustedes van a comer después de escuchar la misa y participar, para que en el momento de la comunión nosotros podamos también desde allí de su casa partir el pan y compartir. Recuerden que Jesucristo nos dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo me haré presente en medio de ellos, y así pueden ustedes espiritualmente unirse a nosotros en esta Eucaristía que vamos a comenzar con el canto del ofertorio. Haceme una ofrenda de adoración a ti. Tómame y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Y quebrantado corazón lo rindo a tus pies, me entrego totalmente a ti, como tu siervo fiel. Concédenos, Señor, ofrecerte estos dones con un corazón fiel y libre, para que tu gracia pueda purificarnos en estos santos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos de este mundo y cuidas con amor de cada uno de los seres humanos que habita en él. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, que es tu iglesia,
y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace verdaderamente libres, la vida que nos colma de gozo y de alegría eterna. Por eso, Padre, porque tu amor es tan grande para con nosotros, hoy queremos darte gracias y alabarte junto con los ángeles y santos, y unidos nuestras voces a ellos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios en el cielo, santo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que lucha como Jesús. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones. Envía el poder de tu Santo Espíritu de manera que Él los transforme para nosotros por la fe de esta comunidad en la presencia viva de Cristo resucitado y sacramentado, el cual la noche en que iba a ser entregado como pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acababa la cena, tomó la copa de vino, te dio de nuevo las gracias y la pasó a sus amigos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sea para siempre bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te adoramos como el único Dios y Señor, creador del cielo y de la tierra. Te adoramos en la persona de Jesucristo, que manifestó el verdadera imagen de tu Hijo en ti. Gracias, Padre, porque en Él nos has unido en un solo cuerpo. Te pedimos que derrames sobre nosotros ese Espíritu Santo que derramaste sobre Jesús. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a compartir la vida de Cristo en este sacramento. Y haz que, unido a nuestro hermano servidor, el Papa Francisco, a nuestro amado querido obispo Baltasar y a todos aquellos hermanos y hermanas que cuidan de la fe de tu pueblo en alguna porción de algún lugar de esta tierra. Danos entrañas de misericordia ante tanta miseria humana que nos rodea. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano que está solo y desamparado. Ayúdanos siempre a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido por cualquier autoridad de este mundo. Que tu iglesia, Padre, que es tu pueblo, sea recinto de verdad, de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en nosotros un motivo para seguir esperando y luchando por un mundo nuevo y distinto al que tenemos. Recordamos hoy a nuestros hermanos y hermanas
que murieron en la paz de Cristo y a los demás hermanos difuntos que han dado su vida por la causa de Cristo en este mundo y han sido asesinados por esa causa. Johnny José, María Celestina, Luis Santiago, Dominga, Sergio, Giancarlo José, Eutinia, Juan José, Celia Beatriz, Franklin Rafael, Alejandro José, Mario, Carmen Heredia, Pedro, Brenda, Gabriel, María Ignacia, César, José Leandro, Catalino, Estebana, Carlos Luis, Ana Luisa, Jesús Guillermo, Carmen Gregoria, Margarita. Y en comunión con la Virgen Madre de Jesús y Madre nuestra, con San José, quien fue su amado y fiel esposo, con los apóstoles y mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a ese Dios, con la oración de Jesucristo, nos comprometemos a vivir según su voluntad y no la muestra, y a vivir siempre fieles al Señor y no fieles a los intereses mezquinos de los poderes de este mundo. Por eso, con este Padre nuestro nos comprometemos cuando decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males. Líbranos para que no seamos esclavos de ningún gobierno, ni de ningún imperio de este mundo, ni de ningún poder, para que nosotros siempre estemos dispuestos a servirte a ti, por encima de intereses mezquinos, egoístas o codiciosos. Y conforme a tu palabra, concédenos hoy tu paz, tu amor y tu fidelidad al reino que tú trajiste a este mundo a través de Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, que es fruto de la justicia y de la verdad, esté en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Ustedes en su casa pueden darse la paz con un fuerte abrazo y nosotros aquí lo vamos a hacer como es costumbre, de corazón. La paz del Señor con ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hermanos y hermanas, he aquí el Cordero de Dios. He aquí a Jesucristo, nuestro único Rey y Señor, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida para rescate de aquellos que le creen. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nuestro Señor Jesucristo reina en nuestros corazones y en Venezuela y en todas partes del mundo. Amén. Amén. En este momento pueden sentarse, los ministros van a dar la comunión, se pueden acercar por este lado derecho del salón, mientras los hermanos pueden cantar el canto de comunión antes de recibir la bendición. Ustedes en su casa en este momento pueden tomar el pan
compartirlo, y también los que están alrededor de ustedes pueden recibir ese pan bendito y compartirlo para que sientan la comunión con nosotros. Yo no puedo esperar un minuto más, necesito estar contigo, contarte lo que he vivido, Dios, que sepas cuánto te extraño. Los minutos se hacen años cuando juntos no estamos. Necesito estar contigo ahora.